de Tesey del Río. Como vieron, vamos a empezar una nueva serie de estudios bíblicos, la cual titulamos primero los pilares. Y a lo largo de todo este tiempo vamos a ver los pilares necesarios que vos y yo tenemos que tener. Esos pilares, esa columna que todo cristiano, que todo joven tiene que tener en su vida. Por eso vamos a arrancar con nuestro primer pilar, que es el pilar de la fe. Pero antes, para que entendamos más o menos qué es la fe, les voy a dejar un video. Tu vas te laisser tomber, ok? Il faudra que tu aies confiance en nous, ok? Allez, on se met en place. Donc, même si tu veux, si tu as vraiment confiance, tu peux même sauter. Tu mets tes jambes, ça va? Es probable que en este momento o te estés riendo o te estés agarrando la cabeza. Pero ¿sabes? Ese nene es un ejemplo claro de lo que es la confianza natural, esa fe natural. Porque todos tenemos esta fe, nadie puede negarlo. Desde que nacemos confiamos en nuestros padres. O cuando tomamos un vaso de agua, confiamos en que el agua tuvo los tratamientos. O cuando vamos a un restaurante y vamos a un supermercado y compramos comida, confiamos en que estos alimentos no están contaminados. ¿Por qué? Porque la fe natural es producto del nacimiento natural y todos tenemos esta fe. Pero ¿sabes? Te quiero hablar de otra fe, que es la fe espiritual. Y esta es resultado del nacimiento espiritual, de ese momento en el que confiaste en Cristo como tu Salvador. Desde ese preciso momento, la fe pasa a ser uno de los pilares fundamentales en tu vida. ¿Por qué? Porque la fe espiritual no solamente tiene acción en la salvación, sino que es necesaria para vivir una vida que agrade y que confíe en Dios. Pero, ¿cómo tiene que ser nuestra fe? ¿Qué características tiene que tener en nuestra fe? Hoy vamos a ver 3 puntos. Y el primero es una fe genuina. Y para nuestro primer punto, vamos a ver un versículo en Hebreos 11:6, que dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Este versículo nos da a entender que la fe no es algo que se aparenta o que se finge. La fe tiene que ser una fe genuina, porque si vos te acercás a Dios, es porque sabés que te vas a encontrar con Él. Una fe genuina. Porque si yo vivo toda mi vida por esta fe, no es porque estoy loco. Es porque estoy seguro de que mi Dios es real. Y es tan real como vos y como yo. Por eso es necesario una fe genuina. Porque no es lo mismo decir creer que creer verdaderamente. No es lo mismo orar que saber que Dios te está escuchando. Dios busca una fe genuina, esa que se hace evidente porque es real. ¿Tenés esta clase de fe? Nuestro segundo punto es una fe práctica. Santiago capítulo 2, versículo 17 dice: así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Por qué? Porque la fe genuina se hace práctica porque crece, siempre crece. Y quizá me estarás preguntando: Mauri, ¿cómo hago que mi fe crezca? La Biblia dice que la fe viene por el oír. La fe, eso que te hace ver a lo invisible, eso que te hace confiar seguro en las promesas de Dios, eso que te hace ver a Dios, viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. ¿Sabes? Si no te acercas a Dios, nunca vas a ver a Dios. ¿Por qué? Porque se necesita una fe práctica. Y la fe práctica se va a hacer evidente en tu vida. Seguramente te van a comenzar a ver como un bicho raro. O vas a estar en medio de una multitud, pero al verte a vos van a saber que hay algo distinto. ¿Por qué?
Porque si vivís una fe genuina, una fe práctica, esta se va a hacer evidente. ¿Qué clase de fe es la que estás hoy viviendo? Pero no solamente va a ser una fe genuina, va a ser una fe práctica, sino que la fe que tenemos es una fe victoriosa. Porque desde el comienzo esta fe es a través de Cristo. Y es a través de Cristo teniendo victoria sobre una cruz. Y desde ahí vas a comenzar a ver a lo invisible. Un ejemplo de esto fue Moisés. ¿Saben? Moisés era de la familia de Faraón. Tenía todo lo que muchos de nosotros quisiéramos tener. Placeres, riquezas, poder, honor. Pero ¿saben qué? Él renunció a todo esto. Desechó todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Hebreos 11:27 dice, por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a lo invisible. Por la fe. Esto Moisés lo hizo por la fe, porque él eligió ir con el pueblo esclavizado. Él por la fe estuvo 40 años en un desierto. Él se quedó sin ver lo que Dios tanto le había prometido. Solo lo pudo ver de lejos. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena haber dejado Egipto? Muchos de nosotros elegiríamos Egipto. Pero Moisés no. Moisés estaba viendo mucho más allá. ¿Por qué? Porque Moisés sabía que esta era una fe victoriosa. Porque él se sostuvo como viendo a lo invisible. Puso la mirada en el galardón, en el premio. Había algo mucho más valioso que todo lo que este mundo le podía ofrecer. Por fe él dejó lo temporal y se enfocó en lo eternal. Y por fe él dejó lo trivial para aferrarse a lo esencial. Por eso tenemos que confiar en Dios. Él nos va a dar aquello en lo que hemos creído. Y eso que a veces parecía invisible, un día se va a hacer visible. Club Bíblico de TC de Río. Este es el desafío. Que tengas una fe. Que tengas este pilar. Porque cada día te vas a enfrentar a la decisión de vivir o no de acuerdo a tu fe.